Alesia, tienes un libro publicado en Secotia, que tengo aquí un ejemplar, se titula Cancelación. Ese es el título que se ve en la portada, pero es que después abajo, en letra un poquito más menuda, pone una brújula para desafiar la autocensura, sortear la hipocresía del pensamiento políticamente correcto y construir puentes en una sociedad polarizada. Y subtitulas el libro Manual contra la dictadura de la ideología, el pensamiento binario y el odio político. Es un título con muchos elementos. Si te parece, vamos a empezar a explicarlos, porque creo que solamente con lo que pone en la portada ya daría para hablar una hora, ¿no? Así que vamos punto por punto a explicar qué entiendes tú por ideología, porque ya figura en la cubierta del libro. ¿Qué es una ideología? Y luego vamos a ver cómo la diferenciamos de cosas que podríamos llamar doctrinas de pensamiento o escuelas. ¿Qué es una ideología? Bueno, yo creo que una ideología es un sistema de creencias. De hecho, yo considero que si pensamos en los 10 mandamientos, por ejemplo, podemos decir que es el primer código penal o sistema piloto de código penal, porque no matarás, no robarás, y hemos ido evolucionando desde entonces, desde el código de Hammurabi hasta situaciones como las actuales, donde durante muchos siglos la religión fue el sistema de creencias que también condicionó el movimiento de las masas y a partir del siglo XIX y el siglo XX hubo un cambio importante y las ideologías se convirtieron en la guía para mover a las masas. Por lo tanto, yo creo que básicamente la ideología es un sistema de creencias que permite mover a las masas. Bien, pero eso sería para el autoritario, el dirigente, ese déspota que quiere conducir como si de un rebaño se tratase a esas masas, pero para la masa conducida, para la ovejita o el ciudadano de turno, ¿qué le da esa ideología? Y te anticipo lo que yo, viendo un poco el libro, bueno, leyendo el libro y escuchando a otros autores, entiendo. Te da una forma de entender el mundo y de responder a todas las preguntas. O sea, es una especie de vademecum omnicomprensivo. Todo lo que puedas plantearte acerca de dilemas, problemas, lo vas a tener en tu ideología. Sí, a ver, yo abro el libro con una frase de Teócrito que dice: los hombres libres tienen ideas, los sumisos ideologías. Yo, de hecho, soy un poco enemiga de las ideologías. Bueno, enemiga no me gusta la palabra, pero sí que las pongo en discusión. ¿Por qué? Porque creo que al final son un corsé que nos constriñen dentro de nuestra libertad. De hecho, yo creo que justamente los políticos se aprovechan de los marcos ideológicos para imponernos esa guía y, como tú bien decías, ese tirano que nos guía. Bueno, esto es un poco el trabajo del político actualmente, convencernos a través de una ideología que puede tener principios nobles, yo no lo pongo en duda, pero al final convencernos que tenemos que apoyarle o votarle para que él pueda seguir cambiando las leyes en función de esa ideología. Yo, por lo tanto, considero que en este momento estamos viviendo bajo una dictadura ideológica, y es una parte del título del libro. Y la dictadura ideológica es como un atasco mental, para entenderlo así, un filtro perverso que nos obliga de alguna manera a pasar cualquier hecho, cualquier realidad a través de ese filtro perverso. ¿Qué hacemos hoy en día cuando hay un dilema, cuando hay un debate? Vamos corriendo a Twitter a ver qué dice nuestro gurú de turno y entonces ya tenemos la respuesta por si nos encontramos al amigo en el bar y nos dice que, oye, no, ha pasado esto, y ya repetimos como un papagayo lo que nuestro opinion leader ha dicho. Entonces yo ahí intento con el libro romper ese marco mental, ese marco ideológico, que además considero que en este momento está siendo especialmente dañino en la sociedad, y por eso vivimos en una sociedad polarizada, y por eso algunos hablan de muros, y por eso al final yo busco ofrecer una serie de respuestas para no estar a la gresca a la hora de hablar de política y de hablar de los debates y de los problemas que existen en nuestra sociedad. Toda doctrina de pensamiento o corpus de ideas, llámalo de muchas maneras si quieres,
¿Es una ideología? Porque claro, dices, bueno, alguien que sea pues un economista de la escuela de Chicago, en Chile se desprecia mucho a esos Chicago Boys, ¿no? Que fueron los artífices del sistema de pensiones, Milton Friedman. Es como la ideología liberal. Dices, bueno, son unos economistas que responden al problema económico desde una perspectiva, con unas teorías. ¿Eso es una ideología? Es que distíngueme, por favor, de esto que estás comentando, políticos, tal, el Twitter, que me da una idea de que es como, mira, no quieres pensar mucho, te remites al líder al que sigues y opinas lo mismo que él, como un lorito, de lo que podría ser una escuela de pensamiento con un corpus doctrinal que se limita a un ámbito concreto de la realidad, como puede ser la economía. Dime que eso no es una ideología. Sí, por ejemplo, hay un ejemplo claro, el derecho. El derecho no es una ideología, el derecho son las normas que nosotros nos hemos dado a lo largo de los siglos. ¿Cómo es posible que el derecho romano todavía está siendo aplicado hoy en día después de más de 2000 años? Defendemos la propiedad privada, la defendían también los romanos y de hecho los contratos nacen ahí. ¿Y en qué se basan? En la libertad individual. En la libertad individual. Yo creo que un sistema como el derecho no es una ideología, pero sí nos ayuda a vivir más pacíficamente. Bueno, pues acabas ya van a salir comentarios ya del vídeo porque muchos te dirán, perdona, pero el derecho es ideología patriarcal. Es un derecho hecho por hombres, sociedades masculinas, o sea, estamos hablando de eso. Tú me acabas de decir que para ti no lo es, pero hoy en día el pensamiento imperante en la política española que gobierna es que eso precisamente es un testimonio, es pura ideología heteropatriarcal. Pues claro, es que lógicamente cuando ya de perdidos al río, dentro del delirio ideológico que se está imponiendo en estos días, claro, pues podemos buscar que todo es mentira, ¿no? Entonces, bueno, pues habrá personas que opinen que eso es heteropatriarcal y que la protección de la propiedad privada es un error y es algo negativo y es algo que opresivo. Porque fomenta la desigualdad. El que tiene está por encima en privilegios que el que no tiene. Claro, por eso vivimos en un sistema donde deberíamos preservar el mérito, ¿no? Que también es un signo de privilegio. Bueno, yo creo que el mérito no tiene por qué ser signo de privilegio, sino simplemente de esfuerzo. Bueno, pero como tú sabes, aquí en España los méritos vienen porque tus papás son ricos y te han pagado un colegio bueno frente al pobre que jamás lo va a tener. Bueno, pues yo creo que justamente en España, durante los años 60 y durante los años 70, muchísima gente pudo coger ese ascensor social gracias a un sistema de becas muy sólido y que permitió crear una clase media realmente sólida durante el tardofranquismo, durante la transición y durante los primeros años de la democracia, que fue plenamente exitosa. Por lo tanto, yo no comparto esa idea de que el privilegio esté relacionado al mérito. Sé que hay gente que lo piensa. Yo no soy una de estas personas. Yo creo que aunque seas privilegiado, esforzarse no está de más. No, desde luego. En todas estas réplicas sucesivas que te acabo de lanzar, ¿no? Yo he intentado representar a esa persona que en muchos párrafos pues, se describe aquí como víctima o ejemplo de lo que ya en la cubierta del libro mencionas como la dictadura de la ideología. Y este diálogo de besugos, donde yo no escucho y simplemente te repito los lemas que están en el paquete que yo he comprado, están perpetuando algo que tú llamas pensamiento binario. Explícame esas dos cosas. ¿Por qué este intercambio de réplica y contrarréplica es parte de la dictadura de la ideología? ¿Y por qué este pensamiento binario debe ser trascendido? Bien, yo considero que igual que Marx y Engels decían un fantasma recorre Europa, es el fantasma del comunismo, nosotros ahora mismo tenemos un fantasma que recorre Europa y el mundo y que además tiene 3 cabezas, que es el populismo o determinado tipo de populismo, y yo lo llamo populismo DVC, porque es un populismo que aboga por el decrecimiento, por el victimismo y por una concienciación negativa, una concienciación punitiva. Es decir, nosotros ves un anuncio en la televisión, ves una película, lees unos libros, vas al cine y esa palabra
concienciación, consciousness en inglés, concienciación, pero siempre es en negativo. O sea, nunca nos la dicen en positivo, siempre nos dicen, no comas carne, no tengas un coche, no viajes en avión. Son todo prohibiciones. Todo lo hacemos mal. Todo, el mundo occidental tiene que estar básicamente arrepentido de su desarrollo, a pesar de ser la esfera de paz y prosperidad más sólida del mundo, con todos nuestros defectos y con todos nuestros problemas, pero esta concienciación en negativo, pues yo con el libro lo que intento es como cambiarla en positivo. Luego el victimismo se ha convertido en un gran negocio, pero además es que la víctima es el héroe de nuestro tiempo. Si tú te autodeterminas víctima, porque ahora ya hay autodeterminación de muchas cosas, y entonces si yo me autodetermino víctima por ser mujer, por ejemplo, pues se supone que me tienen que dar una cuota o que tengo que tener una serie de privilegios. Bueno, tú, por mujer, eres víctima. Sí, el que se autodetermina a lo mejor sería yo, porque sí, yo no lo soy, pero me puedo sentir... Es que yo me niego y me revelo a ser considerada una víctima, además es que no lo soy. Vaya. Y, no lo soy. Muy incorrecta políticamente eres tú, sí, bueno. Y luego está el tercero, he hablado de la concienciación, el victimismo y el decrecimiento. Esta falacia de que vamos a tener todos un poco menos, pero todos algo, es una de las mayores mentiras que nos han contado durante demasiado tiempo. Nosotros nos desarrollamos a través de nuestra creatividad humana. Un empresario apuesta por una idea, arriesgando su capital, y en ese momento pues, le puede salir bien o mal. Pero siempre el motor que lo mueve es su deseo de lograr un incentivo. Tenemos incentivos, ¿no? para mejorar, hablamos de mérito, hablamos de esfuerzo. Entonces yo creo que esta idea del decrecimiento se ha instalado demasiado profundamente en todas las mentes jóvenes y no tan jóvenes. En Occidente. En Occidente. Yo que he vivido muchos años en Estados Unidos y he estudiado en universidades estadounidenses, he visto cómo allí la sociedad está totalmente impregnada de esta idea. Además es sorprendente porque estamos hablando de la primera potencia mundial, de la potencia que se ha desarrollado con la idea del self-made man, del sueño americano. Todo esto tiene que ver con los incentivos y con la creatividad y con el mérito y con el esfuerzo. Por lo tanto, veo que se están contagiando desde hace ya décadas, porque yo creo que el concepto de cancelación anticapitalista lleva instaurándose décadas en nuestras sociedades y los resultados son los que son. Somos ciudadanos con una falta total de autoestima por nuestra sociedad occidental. Deberíamos estar muy agradecidos porque es el espacio de mayor libertad y prosperidad del mundo. Al mismo tiempo nos basamos en conceptos de libertad, igualdad y solidaridad. Por lo tanto, deberíamos estar muy orgullosos. Pero parece que ese pensamiento gramsciano de Antonio Gramsci, un ilustre compatriota mío que acabó en la cárcel durante el fascismo y en sus cuadernos desde la cárcel, pues justamente hablaba que había que tomar las instituciones culturales y las universidades, y han sido exitosos en ese sentido. La realidad es que han sido exitosos. Por lo tanto, yo creo que está todo conectado. ¿Dirías que el liberalismo es una ideología? Porque el liberalismo, y aquí parte del trabajo que hacemos de publicación, en cuanto tenemos unos volúmenes que publicamos con Deusto, unos libros sobre economía y política, y tienen un corte decididamente pro libre mercado, claro, y pro de filosofía política liberal. Sí. Para muchos es una ideología, para nosotros es una filosofía política que se manifiesta, sí, es un cuerpo de pensamiento y de ideas que tiene, sí, su plasmación en la economía y en la política, sí, y poco más. Pero bueno, ¿tú cómo lo ves? Porque también hablas en el libro del neoliberalismo, es decir, no siendo
el liberalismo suficientemente malo, ya el neoliberalismo es el sumum, es el colmo de los colmos. Es casi ya un insulto, ¿Es una ideología, ¿no? para ti? ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, yo creo que el liberalismo nace ya en el siglo XIX, bueno, nace antes, pero digamos que tiene su momento de esplendor en el siglo XIX, y sin duda es entendido como una ideología, por la mayoría de las personas, pero yo creo que hay una raíz que es casi la que a mí me interesa más, filosófica, que protege, que es una raíz humanista, donde vemos que el individuo está en el centro y no el colectivo. La libertad individual es la que hay que proteger, el Estado es el que hay que limitar y... Ojo, perdona, permite una precisión. Sí. Más que el Estado es el ejercicio del poder. El ejercicio del poder. El Estado va a ser la máquina que va a poder ejercer el poder. Lo que hay que limitar es el ejercicio del poder. El ejercicio del poder, totalmente de acuerdo contigo. Por lo tanto, esos, digamos así, yo también hablo mucho de neomarxismo en el libro, ¿no? Y hago un hilo conductor con el wokismo, con el populismo, etcétera. Pero también es verdad que el neoliberalismo son simplemente las corrientes liberales que se adaptan a la nueva realidad del siglo XXI, digamos así. Por lo tanto, como las definen quizás en ciencia política, digamos así, para buscar una definición. No quiere decir que yo esté de acuerdo con eso, ni siquiera que a mí me parezca que sea despectivo cuando hablan de neoliberalismo, los Chicago Boys, etcétera. Yo simplemente creo que las teorías evolucionan, hay que ver qué raíz filosófica e incluso religiosa puede existir, porque yo creo que hay una correlación entre valores cristianos, democracia y desarrollo económico. Sí. Yo creo que esa correlación existe y por eso considero que puede haber unas raíces y que debe haber unas raíces éticas, morales y filosóficas que nos permiten contar la historia de estas ideas. Bien, unas raíces que son las del liberalismo, entiendo. Sí. Vale. Bueno, sí. Es que te lo pregunto porque, y ya voy a pasar a otro tema, pero cuando yo escucho hablar de neoliberalismo, a continuación lo escucho siempre de los críticos del neoliberalismo, y mencionan instituciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el World Economic Forum de Davos, o sea, cosas que cualquier liberal te diría, por Dios, ¿pero qué me estás comentando? Pero si esos esto son es reguladores. Si esto es lo más autoritario y lo más iliberal del mundo, pero eso son parte del engranaje del neoliberalismo. Es un cacao, un engrudo tal. Sí. Yo creo que ahí, yo en el libro hablo mucho de los sectores regulados y hablo de el capitalismo, el crony capitalism, o capitalismo de amiguetes, y aquellas instituciones económicas y políticas que crean unas oligarquías, porque si nos fijamos, eso de liberal no tiene nada, porque un sector regulado es un sector que recibe una licencia del Estado, por lo tanto, te tienes que llevar muy bien con el gobierno de turno, con el gobierno de turno o con los políticos que estén en las distintas administraciones. Encima, como tenemos administraciones multinivel, pues puede ser el de la comunidad autónoma o el del gobierno. Y yo creo que ahí tenemos unos grandes fallos, porque esa no es la verdadera empresa. Una empresa que es rescatada sistemáticamente con los impuestos de todos, una empresa que donde el político, o bien porque lo han echado o porque ha dejado la política, acaba en el Consejo de Administración. Eso es economía golpe de BOE, y yo no creo mucho en eso. Yo, cuando defiendo la empresa, que la defiendo mucho en el libro, defiendo probablemente pues la pequeña y mediana empresa o la gran empresa, pero que es de digamos así, de capital privado realmente. Yo las grandes energéticas, los bancos, las grandes empresas de seguros o telecomunicaciones o los medios de comunicación, siempre les veo una vinculación un tanto opaca, oscura con el Estado, y yo no creo que eso sea liberal en el sentido de la palabra de progreso, porque además es que creo que las empresas que arriesgan son las verdaderamente progresistas. Esos son los empresarios
progresistas, porque generan progreso. En cambio, las otras grandes empresas que dependen en el fondo del Estado, que no tienen clientes, tienen usuarios realmente, y el usuario tiene muy poco poder a la hora de desvincularse. Por ejemplo, tú no puedes decir, pues no quiero ya que me traigan el gas a casa o no quiero que me traigan la electricidad. Yo entiendo que hace falta una infraestructura grande y por eso dependen en muchos casos del Estado, porque antes eran empresas públicas y luego se han convertido en empresas privadas o semiprivadas. Pero eso crea grandes problemas. Veamos los medios de comunicación que se están rescatando. Bueno, veamos Telefónica. Veamos Telefónica. Ha entrado el gobierno con el 10% del capital por artículo 33. Exactamente. O sea, todo lo que sea etiquetado como sector estratégico o actividad, mañana yo voy, pum, por mis restos, aquí entro yo con el 10% y me lo compro. Claro. Vamos a pasar a otra cuestión que me interesa casi más del libro, que es el análisis de lo que llamas, bueno, no tú, todos, el pensamiento políticamente correcto. ¿Qué es y es una ideología? Yo no creo que eso sea una ideología. Yo creo que es... hablaba antes de este marco que nos han insuflado y del que a veces es muy difícil salir. Y por lo tanto nos autocensuramos a la hora de decir algo. En el momento que tú dices una frase delante de un grupo de personas y automáticamente puedes ser reprendido por esa frase, aunque haya sido una broma, yo creo que estamos ante una realidad de pensamiento políticamente correcto. En el momento que utilizas la hipocresía contigo mismo y la autocensura y dices, uy, esto no lo voy a decir, porque a lo mejor puede haber un ofendidito en la sala, eso es un síntoma de pensamiento políticamente correcto. Bueno, pero ¿dónde está la línea? Porque el discurso... La línea está en tu ética, en tu manera de considerarte libre, en tu manera de decir, bueno, yo voy a decir esto aunque alguien me esté reprochando acto seguido. Si yo soy una persona respetuosa y una persona que no pretende ofender a nadie, pero pretende sí decir sus ideas y hablar en alto, aunque lo que yo esté diciendo por un marco predeterminado que se ha extendido en la sociedad, alguien puede decirme algo, yo no me voy a callar. Es decir, el pensamiento políticamente correcto para ti, ¿crees que tomaría las afirmaciones en su literalidad en lugar de en su sentido? Sí. Por ejemplo, y a partir de ahí deriva el sentido de ofensa y por tanto de prohibición. Por ejemplo, cuando falleció el humorista Arévalo, sí, este año fue, hace ya unos meses, sí. Muchas cuentas en Twitter le deseaban que, bueno, pues que vaya al infierno de los humoristas, poco más o menos, porque por fin ya alguien va a dejar de burlarse de los gangosos, de los mariquitas, de los gitanos, temas que en los años 80 pues eran horas de cinta de chistes en el coche, claro, de camino a la playa en verano, claro, y nadie lo veía anormal porque todos entendíamos que el efecto, o sea, que el propósito de esa afirmación no acababa en la literalidad de la afirmación, es el contexto, es un humorista que está haciendo humor, que está contando chistes y seguramente, vamos, yo estoy seguro de que Arévalo no le conocí nunca, pero no me parece una persona que no pudiera tener un amigo homosexual claro no. Claro. Entonces, el pensamiento políticamente correcto toma todo por su literalidad. Claro. Y tiene conciencia del contexto y del efecto. Hay un libro maravilloso, Nadie se va a reír, de Juan Soto Ibars, donde justamente habla mucho de la literalidad, porque hubo incluso un juicio a la ironía, a este activista, llamémoslo así, que se llama Anónimo García, que tenía digamos así, una asociación, Homo Belamine, que se definían ultrarracionalistas y lo que hacían era sátira, pero una sátira muy, muy mordaz. Una de las actuaciones fue ir al 8M, subirse a un andamio dentro, o sea, en la Gran Vía de Madrid y descolgar una bandera de España con escrito "Feministas por España". Bueno, pues les pegaron. Entonces, la literalidad
claro, puede llegar a generar, pues lo que tú dices, un contexto de enemistad hasta la violencia, como fue este caso, ¿no? Él fue condenado a 40.000 euros y a no sé cuántos meses de prisión, porque había hecho una web para ridiculizar el tratamiento mediático del caso de La Manada, para ridiculizar ese tratamiento mediático, y había hecho una web satírica diciendo Tour de La Manada, como si ofreciesen un tour por el recorrido donde estos chicos y la chica en Pamplona. Bueno, pues la chica de La Manada denunció a Anónimo García, que se querelló contra Anónimo García, y él perdió por una sátira. Por una sátira no contra ella, ojo, que esto es lo importante, sino contra el tratamiento mediático de los medios de comunicación. Por lo tanto, claro que la literalidad puede llevarnos a situaciones tan extremas como las que te estoy contando ahora. Bueno, pero porque es gente que escoge interpretarlo de esa manera. Es Exactamente. Decir, escoge interpretarlo de la peor manera posible. El problema es que un juez lo haya hecho. Claro, te lo digo porque te escucho y me acuerdo de Charlie Hebdo, es decir, una sátira que tiene por objeto a Mahoma o una religión acaba justificando asesinatos, tiroteos, claro, porque la gente no entiende eso en un contexto, sino que es la literalidad. Esto es una pintura con un señor que... Sí, pero no para todos, porque yo he visto las sátiras del Jueves y nadie, o de Mongolia o de Polonia, y yo ahí no veo que se diga nada, ¿no? O yo no me he enterado. No lo sé, pero es curioso. La pregunta que te quería hacer es, vamos a ver, en principio, justifícame por qué, aunque todos veríamos adecuado y noble el no reírnos del diferente, del tartamudo, del gangoso, es decir, ¿por qué eso no quita para que los chistes se puedan hacer, es decir, y para que la sátira y la ironía y la burla tenga su lugar, es decir... Hemos derivado hacia una sociedad democrática. ¿Qué significa democrática es una democracia de las emociones, donde ya la racionalidad no importa. Entonces, aquellas personas que se sintieron agraviadas porque pertenecían a determinados y pertenecen a determinados colectivos, han encontrado líderes políticos que han visto filón de votos, me refiero, y filón de poder a través de las reivindicaciones. El resentimiento genera muchos votos. Por lo tanto, los políticos que se han dado cuenta de estos han querido ser el altavoz de colectivos que se han sentido justamente en muchas ocasiones agraviados a lo largo de la historia. Por lo tanto, yo creo que la respuesta está en la utilización partidista o utilización política de esos sentimientos. Por eso hablo de democracia, una democracia de las emociones, digamos así, y no son siempre emociones positivas. Las emociones que más mueven en política son la ira y el miedo. También la ilusión, pero la ilusión es excepcional que mueva. El último político que quizás movió con ilusión fue Obama en su primera elección. Normalmente el resto de políticos, y lo vemos todos los días en la televisión, intentan moverte a través del odio al otro, del resentimiento. Bueno, añadiría a ese ejemplo de Obama el de Javier Milei. Yo creo que Javier Milei ha arrasado en Argentina porque plantea un proyecto de ilusión a un país que está destrozado. Por hartazgo, claro. Una ilusión por desesperación, me atrevería a decir. Claro, es un proyecto ilusionante. Tengo una pregunta, pero antes de continuar quería decirte, lo que me estás comentando, la conclusión a la que se llega de forma lógica es que la libertad de expresión no existe. Es decir, debe cercenarse, y voy a aterrizar un poquito más ese concepto. El humor, la creatividad. Por eso leía yo esta mañana un hilo en Twitter que se quejaba de lo mal que lo hacían en taquilla las nuevas películas, las series actuales. No gustan, porque como no puedes decir nada
no puede ser original, tú ves algo de los 80, había un tipo que decía en Twitter, yo es que ya solo veo televisión de los 80, estoy suscrito ahí a RTV, la página web de Televisión Española, que tiene el archivo de los años de todas las series, y me enchufo todas las series porque es lo único que me gusta, porque el otro es tan soso, tan blando, que es difícil que te produzca emociones. Lo que sí, bueno, luego ves, no sé, a lo mejor veía el otro día en una entrevista a Santiago Segura y él, claro, ha sido muy, con Torrente y todas estas cosas, ha sido muy políticamente incorrecto, ¿no? Justamente. Entonces, bueno, yo creo que la libertad de expresión sí existe. O sea, lo que no sabemos controlar es la reacción que va a haber a través de lo que nosotros queramos decir. O sea, hay un efecto de autocensura instalado y sobre todo yo pienso mucho en estos artistas o personas famosas que les ponen un micrófono en la boca según salen de cualquier acto y ya les están preguntando que opinen sobre cualquier cosa y claro, yo entiendo que ellos digan, mira, no voy a opinar porque mañana en Twitter me crujen. Entonces, autocensura, sí. Autoboicot, porque la autocensura es una forma de boicotear tu pensamiento, por supuesto. Libertad de expresión, sí la hay. Lo que pasa es que muchos viendo las consecuencias, prefieren, digamos así, no meterse. Entonces no la hay. Claro, bueno, es decir, claro, la libertad de expresión, bueno, te lo voy a preguntar a ti misma. Sí. ¿Tú qué opinas? ¿Qué límites hay que poner a la libertad de expresión? Porque también es libertad de pensamiento. Es decir, al final claro, la expresión es pensar, escribir claro. o pronunciar mi pensamiento tal como yo lo concibo. Y tengo que tener hasta ahora libertad para hacerlo dentro, además, de un marco muy acotado. Existe la difamación, las calumnias, las injurias. Eso no es nada nuevo. Nada, o sea que ya los que nos precedieron claro, en el sistema del Código Penal claro. ya tipificaron como delitos ciertos usos de esa libertad. Pero es que hoy en día... Mira, yo te voy a poner el ejemplo práctico porque además está relacionado con el libro. El libro estuvo en un cajón durante muchísimo tiempo. Yo lo escribí durante la pandemia. Un verano se lo dejé a que lo leyera a Javier Rupérez, que es quien hace el prólogo. Es embajador y es mi mentor y amigo. Y él me llamó después del verano y me dijo, Alessia, este libro no se puede quedar en un cajón, este libro tiene que salir. Y yo dije, me voy a meter en un lío y ahora todo el mundo, qué valiente que has escrito. Yo no me siento muy valiente por haber escrito eso, pero he escrito pues mis ideas, por lo tanto las he escrito de un modo, yo creo, cordial, o sea, sin tampoco atacar. No es polémico, ¿no? No de una manera no es un libro polemista. No, tampoco es mi forma de ser, pero al mismo tiempo luego me he sentido muy reconfortada porque realmente, bueno, pues al final yo he tenido esa libertad de expresión y de pensamiento que tú justamente dices. Puedes pensar muchas cosas, pero si no las transmites, ¿de qué te sirve, no? Eso por un lado. Luego, yo creo que sí que donde tenemos que trabajar, hablabas tú del Código Penal, hay un artículo, que es el artículo 510 del Código Penal, que habla de los delitos de discurso de odio. Y ahí hay mucho que matizar. Ante todo porque muchos juristas, incluso juristas, se equivocan a la hora. Cuando te dicen es un delito de odio, no, perdone, el delito de odio no existe. Si yo odio a alguien, no me pueden hacer nada al respecto, es un sentimiento. Si yo ese odio lo manifiesto de determinadas maneras, incitando a la violencia sobre algún colectivo, hay que leerse el artículo, es un poquito largo, pero se puede leer. Entonces habla de antisemitismo, habla de racismo, habla de por etnia, habla de colectivos. Y si alguien es atacado de manera violentamente verbal, hace unas manifestaciones violentas contra ese colectivo o contra una persona por pertenecer a ese colectivo, podemos estar hablando de un delito de odio. Yo creo que la línea entre libertad de expresión y delito de discurso de odio no está bien definida. Te pongo un ejemplo porque viene al caso y lo tengo aquí escrito que te lo quería plantear. Imaginemos, por ejemplo, que una mujer asesina a uno de los terroristas de Hamás que el 7 de octubre masacraron
a jóvenes judíos en una fiesta al aire libre. Esa mujer ha buscado a un palestino de estos terroristas, lo ha encontrado y se lo ha cargado. Sí. ¿Por qué? Porque o él o su grupito masacraron y violaron a chicas entre las cuales estaba su hija. Eso se diría... Vamos, yo no tengo ninguna duda de que esa mujer odiaba al yihadista. Sí, pero ¿eso es delito de odio? No, vamos a ver, eso es un asesinato. Efectivamente. Es que este es un tipo legal distinto. Y el asesinato se define por unas características especiales, que son pues la alevosía, la premeditación, el ensañamiento, etcétera, etcétera. El odio que esta mujer sintiese hacia esa persona, aquí... no es que, digamos así, agrave el delito ya es lo suficientemente grave, es un asesinato y es lo que más pena, digamos así, suele tener en nuestro Código Penal. Viceversa, porque es un caso que para muchos dirían, no, aquí sí que es delito de odio. El caso de los yihadistas ¿Sí? que atentan contra jóvenes judíos congregados en un concierto. Para muchos esto sí es delito de odio porque cae dentro de la categoría de antisemitismo. Antisemitismo, pero es que, ojo, el artículo 510 habla de discurso de odio y ese es el que está en conflicto con la libertad de expresión. Cuando estamos hablando de delitos de acción, porque aquí los ejemplos que tú me estás poniendo no son de palabra, son de acción. En los delitos de palabra tenemos la amenaza, la calumnia, los que se expresan a través de una acción llevada por la palabra. Pero ojo, aquí estamos hablando de acciones concretas, que es asesinar, que es violar. Ahí que haya un agravante por el hecho de pertenecer a un grupo como los judíos o cualquier otro, podría ser cualquier otro, eso está ahí, pero realmente el delito es la acción, es matar a alguien. Y es curioso, en el libro lo tratas en ocasiones, que no todos los colectivos son víctimas, es decir, solo algunos. Ya, claro. Se habla de odio a las mujeres, Sí. a los homosexuales, Sí. de islamofobia Sí. al musulmán. Pero yo no he oído cristianofobia. Claro, bueno, nos tendríamos que ir a blancofobia, algún... es decir, Claro. porque en Sudáfrica, Claro. a los blancos, Claro. eso no es delito de odio, como son... Pero eso es lo decir, estamos viendo desde las perspectivas de Occidente, porque si nosotros nos vamos a, por ejemplo, en Egipto se han asesinado a muchísimos cristianos, o nos vamos a Kenia, entonces ahí sí que odian a los cristianos. pero eso no es delito de odio. Nosotros no lo definimos aquí desde nuestra perspectiva de Occidente y no, casi lo peor de todo es que no le hacemos ni caso. O sea, nosotros no estamos hablando de lo que está pasando en determinadas zonas del mundo. Hablamos mucho de unas, pero no hablamos mucho de otras, ¿no? No hablamos En nada. Armenia, ¿alguien está hablando de Armenia? ¿A que no? Bueno, pues en Armenia hay un genocidio en marcha. Nadie habla de eso, ¿no? ¿Y cómo se demuestra el odio? Es que me he apuntado aquí, pues no sé, pregúntale a Alesia si es con test psicológicos. Es decir, no basta el hecho de que, como tú has dicho, crímenes de acción. Esa mujer ha matado al yihadista que violó y asesinó a su hija. Punto, ya está. Eso es una venganza Ya está. de toda la vida. Efectivamente, de toda la vida. ¿El odio agrava eso? Pues no lo sé, pero en caso de... ¿Tú cómo demuestras que eso está motivado por Eso... Igual te planteo la pregunta de... ¿Cómo demuestras que eso está motivado por el machismo y no por el alcoholismo, la depresión, el desempleo de larga duración? O porque en tu país las mujeres son, pues van las sillas, las cómodas y luego va tu mujer, en el orden de importancia en el ámbito de tu hogar, que encima tú eres el señor del hogar, de la casa. Bueno, vamos a ver, yo insisto, el delito no es el odio. El delito es el discurso de odio y nuestro legislador, por suerte, lo definió muy bien en el Código Penal. Cierto es que yo veo un fallo, de hecho yo he escrito bastante sobre esto, que es el límite entre libertad de expresión y delito de odio, especialmente yo escribí respecto a la red social Twitter. ¿Dónde está el límite? De la libertad de expresión hasta el delito de discurso de odio. Porque el odio no es algo, lo siento,
punible, penable. O sea, si yo tengo un sentimiento de odio hacia alguien, nadie me puede hacer nada. Ahí ya bastante tengo yo con algo tan feo como puede ser el odio dentro de mí. Menos mal que no... Que sienta muy mal, que además. sienta muy mal y el te odiador pones... se siente muy mal. Claro, entonces nosotros... y además el derecho no está aquí para juzgar sentimientos. Que tengamos políticos, repito, que estén intentando transformar, y esto es muy peligroso porque genera unas sociedades muy débiles, unas generaciones de cristal con las que yo trato todos los días en la universidad, que son los jóvenes, que se han dado cuenta que diciendo que son víctimas obtienen una serie de ventajas o beneficios, no conmigo, pero con otros. Ahí encontramos el mal, una de las raíces del mal de nuestra sociedad actual. Entonces, yo realmente creo que lo que hay que corregir son las políticas basadas en las emociones, y porque además son normalmente emociones negativas. Vuelvo a la concienciación negativa o punitiva, vuelvo a ese populismo punitivo, vuelvo a esa democracia, a ese intento de crear políticas sobre el resentimiento. Muy peligroso. En tu opinión, ¿hay casos que justifiquen la censura? Y aquí no estoy hablando de la autocensura, porque yo por conveniencia, en una conversación contigo, por ejemplo, tú eres italiana y yo me presentas a tus padres, imagínate a tu familia, y un día pues puedo ver que en ese caso, con tu familia, con tus parientes en tu casa, que yo me ponga a hacer chistes de italianos o de mafiosos puede estar fuera de lugar. O de Putin, que me llamo Putin de apellido. O Putin, efectivamente. Podría hacer un colectivo de víctimas. No estamos hablando de censura en ese caso, aunque el sentido común me aconseja que yo pues sea discreto y me comporte, ¿de acuerdo? Eso es sentido racional, sentido común. Sí. Me refiero con censura a los medios de comunicación, a la opinión publicada, donde aquí hay una línea y no un medio. Ningún medio me va a publicar esto porque tiene una orden de la superioridad del gobierno, que se te corta la publicidad, lo que sea, anunciantes, es decir, porque si no hubiese esa presión que existe, yo, pues si Editorial Almuzara en el sello Secotia no me publica el libro, me voy a otra que me lo publique. Pero no, aquí esto no se puede decir. Claro. Bueno, la censura siempre ha existido. Por supuesto. Siempre ha existido. Pero hoy está justificada, Alesia, es como que se da por normal. Yo crecí en una sociedad donde aquello era un vestigio del franquismo que estaba más que superado. Claro, no, si es que lo preocupante es que ahora se estén diciendo este tipo de aberraciones, porque yo las considero así, que vamos a regenerar la democracia a través de una ley de medios, donde algunos medios sí y otros medios no, pero claramente los que no son siempre los de un lado. Los que se oponen al gobierno, los medios de oposición. Claro, que oye, que a lo mejor lo más probable es que si el poder cambia de manos, pues, hagan lo mismo en sentido contrario. Claro. Hombre, eso ya lo sabemos. Ya sabemos que luego las cosas son muy difíciles de rectificar una vez que se han tomado las decisiones. Aquí hay una diferencia fundamental. La censura siempre viene del poder. Hay un poder que decide, esto no se publica, esto se retira. Yo recuerdo el otro día retiraron una obra de teatro de mi amigo Paco Becerra, que es dramaturgo, y él hablaba de Santa Teresa de Jesús. Y la Comunidad de Madrid decidió que ya no podía, representarse esa obra. Bien, eso es censura pura y dura, ¿no? Eso es censura pura y dura. Bueno, te voy a pedir un poquito más de detalle y a lo mejor no lo vas a saber, pero cuando yo he escuchado y he leído sobre ese tipo de denuncias, resulta que si te vas al detalle de la noticia, era la típica obra subvencionada y lo que ha decidido es que este año la subvención va para otra obra, con lo cual ese montaje ya no se puede financiar, el dinero del ayuntamiento se va a destinar a otras, es su elección libre, el agraviado dice, me acaban de censurar la obra, porque siempre me la han pagado. Claro, por lo que yo sé ya estaba en cartel o estaba en el calendario de la Comunidad de Madrid y deciden retirarla. Yo ponía solo el ejemplo de qué es censura o qué es retirar una obra. Yo creo que eso siempre tiene muy poco recorrido,
porque al final vivimos en en la época de Internet, donde las informaciones circulan, con sus problemáticas también, de los bulos, los fake news, etc. Y luego tenemos otra cara de la moneda. Y esa cara de la moneda es la cancelación, porque la cancelación no viene generalmente del poder. La cancelación viene de la masa que tritura la reputación de determinadas personas por un hecho concreto. Por lo tanto, yo creo que hay que distinguir muy bien entre censura, que suele tener unas directrices y que viene de arriba abajo, y en cambio la cancelación va de abajo a donde tenga que ir. No sabemos si va arriba o a veces va arriba, porque si pensamos en personas famosas que han sido canceladas, hay un libro de Julio Valdeón que se llama Matadero de reputaciones, que habla, cada capítulo es un ejemplo de alguien triturado en esa maquinaria perversa de las redes sociales generalmente, pero que también les implica pues no tener un trabajo, Kevin Spacey, Woody Allen, bueno, tenemos una lista larguísima, ¿no? Entonces, bueno, en España se montó una campaña contra Plácido Domingo. Plácido Domingo es uno de los capítulos, está dedicado a Plácido Domingo. Hay como 30 capítulos así, son capítulos breves, y yo, que me lo leí este fin de semana, estaba alucinando con la crueldad. Porque además la mayoría de los casos, por no decir todos, nunca fueron a más ante un juez. Por lo tanto, vemos que hay lo que se llama en América mob justice, que es una justicia de la masa, de una masa enfurecida, de una masa que, claro, cómodamente oculta tras un móvil o tras un perfil quizás anónimo, da rienda suelta a sus peores instintos y a su crueldad más profunda. Y bueno, pues hemos visto gente incluso que ha llegado a suicidarse. A Verónica Forqué fue machacada durante un reality show en España hace, no sé si fueron 2 o 3 años, y por desgracia se quitó la vida. Bueno, pero el caso de Verónica Forqué es para ti un ejemplo de cancelación, porque yo creo que no. De linchamiento. Sí, pero eso es otra cosa. Es decir, sí. Esa persona, una figura pública, una actriz, es incapaz de gestionar la tensión, el estrés, la obsesión que le produce, que constantemente... Hay un linchamiento mediático, bueno, que a ella no sabemos si es el motivo, no estábamos dentro de su cabeza para... Evidentemente. Pero bueno, seguramente el linchamiento no ayudó. Sí, desde luego, pero también podría, por ejemplo, pues oye, su representante te prohíbe mirar las redes sociales. Sí, es decir, eso puede ser manejable, ¿no? Yo creo, y corrígeme si me equivoco, la cancelación... parte de esa turba movilizada, esa masa enfurecida, como dice Douglas Murray. Pero tiene un factor, que es capaz de acobardar a quien puede anular a esa persona. Es claro. decir, hay un segundo actor, que es los medios de comunicación, el político, aquella persona que tiene la capacidad de cortarle la línea de oxígeno a ese individuo y dejarlo, es decir, condenarlo al ostracismo civil. Plácido Domingo no ha vuelto a cantar no en trabajas, España. Claro. no te van a firmar un libro para que lo publiques nunca, y olvídate, o sea, te vas a morir de hambre. Sí. Eso es el efecto, el tremendo efecto secundario de la cancelación, sin duda, que ataca a tu carrera. Hay otra cosa, hablábamos de censura. La censura va contra la obra, pero la cancelación va contra la persona. Ataca personalmente al individuo. Pero mi idea es que la cancelación, y ya estamos definiendo qué es o explicándolo con ejemplos, no surte efecto si quien tiene el poder de apretar la tecla de se acabó la contratación no lo hace. Es decir, si tenemos un establishment, un sistema, por así decirlo, que es valiente y se enfrenta, no se acobarda a esa masa, o no le conviene, esa cancelación no funciona. Rubiales es un ejemplo muy claro. No solo no corta el poderoso, el político de turno, no solo no corta eso, sino que se aprovecha de ello. ¿Por qué? Porque sigue
la corriente democrática de emoción de esto me viene muy bien a mi discurso feminista, supuestamente feminista, a mi discurso supuestamente de defensa, ultranza de la mujer siempre tiene razón, hermana, yo sí te creo, sola y borracha quiero volver a casa, se acabó, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a veces yo creo que es que el poderoso es cómplice y se aprovecha de la situación para dar más empaque a su discurso. Te lo digo porque también hace poco estaba yo escuchando en casa una entrevista con Lucía Echevarría, ¿sí? Que también denuncia cada vez que es entrevistada pues que ha sufrido campañas de cancelación. Sí. Y yo ahí veo esa cancelación porque hay un tercero. Está primero la masa enfurecida, está Lucía Echevarría, sí. Y luego están los editores que dejan de llamarla, las entrevistas que se cancelan. Por supuesto. Pero si no hubiese esa última línea, es ya que Lucía, con su psicólogo o ella sola, con su fortaleza mental, decida capear el temporal, agachar la cabeza el tiempo que dure y ya pasará como una tormenta. Sí, pero hay una línea en que conviene prestar oídos a esa masa enfurecida y dejarse llevar con la corriente, y toca cargarse a esa persona. Poderoso también está contaminado por todo este pensamiento políticamente correcto, por todo lo que hemos estado diciendo, este populismo punitivo, este linchamiento que él mismo al final sustenta de alguna manera o apoya de alguna manera. Claro, y en el libro también hablas de la autocensura. Sí. Y aquí conecta porque entiendo yo, lo que he entendido es que, dado que conocemos que eso existe y que cualquier turba nos puede montar una campaña que desemboque en ser anulado socialmente, cancelado, dicen en inglés, yo ya entonces mido mucho mis palabras. Y ahí ya yo me autocensuro y todos vamos por esta vida caminando como sobre cristales para no ofender a nadie, no vaya a ser que mañana me encuentre con lo que no quiero encontrarme. Sí, esto, digamos así, que ha sido uno de los efectos claros de estos marcos impuestos, en mi opinión, desde finales de los años 60. Yo veo la imposición de estos marcos a partir de que Marcuse, el filósofo Marcuse, en una de sus teorías dice que él considera que la violencia también proviene de la palabra. Entonces volvemos a la libertad de expresión, volvemos a la violencia, y que lo que él decía, que una manera de vivir o entender el mundo diferente al suyo también era violencia. Entonces, bueno, pues claro que acabamos dentro de esta trampa, porque es una trampa de autocensura y básicamente salir de ahí. Yo creo que hay estamos viviendo nosotros en este momento un efecto péndulo, y eso lo ves en las jóvenes, las nuevas generaciones. Hemos llegado a tal extremo del pensamiento políticamente correcto, como lo queramos llamar, que estamos provocando un efecto contrario. Es decir, mucha gente se ha hartado de esto y está tendiendo hacia la otra dirección, digamos así. Yo creo que veremos momentos estelares de la reacción y de la contracancelación, me lo acabo de inventar o algo así. Yo creo que sí vamos hacia eso. En el momento que en España pueda haber un programa de televisión en prime time, como es El Intermedio en La Sexta, pero del otro lado, diremos que a lo mejor hay un equilibrio entre todos. Bueno, pero para mí eso sería un ejemplo de un equilibrio donde en el escenario público se escuchan las dos opiniones. Claro. Es decir, no lo hay los partidarios de la eutanasia y de los que no, los partidarios del aborto y de los que no. Claro. Hoy en día solo se escucha una de las dos, sí. Y la otra está ahí acobardadita. Claro, pero yo creo que esa acobardadita, gracias a las redes sociales, a YouTube, a nuevos comunicadores, divulgadores, está despertando. Pero lo que yo te quiero decir, para mí lo que sería una reacción, eso sería igualar el campo de juego. Sí. La reacción sería que de nuevo la gente en España supiese que en el ámbito público puede decir lo que le venga en gana, claro, ateniéndose
al Código Penal. Es decir, si tú en un meeting señalas a un tipo, a un empresario, como un objetivo para matar porque es un tal, pues eso está tipificado como un delito. Claro. Pero eso... fuera de eso, o sea, tú ves, por ejemplo, ya te digo, cualquier vídeo de los 80 de la movida madrileña, Sí. las canciones, el Caca Deluxe, Sí, todo. el Ayatollah no me toques la pirola, bailaré sobre tu tumba. Quien Siniestro total. presentó este libro fue Alaska en el Ateneo de Madrid, junto a Javier Rupérez, y nos reíamos durante la presentación porque yo tengo un capítulo al final que, claro, ella con la brujería en la bola de cristal, había un sketch muy irreverente que decía ¡viva el mal, viva el capital! Sí, eso y era yo, el lema, y sí. yo el capítulo lo titulo Abajo el mal, viva el capital. Entonces, bueno, sí, claro que en ese sentido... Éramos más libres. Estaba todo todavía en España, yo creo, había mucho por hacer y entonces hubo una explosión de creatividad. Como dice Alaska, éramos muchos individuos, no éramos un colectivo, aunque se piense en la movida como un conjunto, eso no fue así. Ella lo explica muchas veces, éramos 4 raros, cada uno intentando hacer lo que nos gustaba. Entonces, bueno, yo simplemente, yo no soy pesimista, yo intento dar un mensaje de esperanza y optimista en el libro, porque yo sí creo que vamos a mejor en general en el mundo. Creo que los grandes indicadores nos dicen que progresamos a pesar del progresismo, pero es cierto que, bueno, pues que ahora se nos han impuesto unos límites, unas cortapisas que realmente afectan a nuestras ganas, casi diría, de decir lo que pensamos. Lo que pasa que, bueno, ahí estamos también nosotros para parar, dar un golpe a la mesa. Yo lo he dado. A mí lo que me llama más la atención quizás, y esto también se ha llegado a ver en España, es que estas campañas de cancelación no sean infrecuentes en las universidades. Son frecuentes, es decir, sobre todo en campus estadounidenses, ponentes, invitados que tienen... Bueno, es que aquí en España, bueno, todos hemos visto los vídeos de vicepresidente del gobierno haciendo, cuando era Rosa profesor, Díez, Cayetana Álvarez de Toledo, ahí pastoreando a los estudiantes que fuesen más. a boicotear una presentación, supuesto. porque, fíjate, Alesia, las palabras, cierta parte de la sociedad, muy movilizada, muy organizada, consideran que las palabras son violencia y que por tanto pueden responder con violencia al pensamiento y a la pronunciación de palabras, que al final es la libre expresión. Evidentemente, si se estudia bien una carrera de Derecho, sabes que eso no es así y no debe ser así y no puede ser así. ¿Qué sucede? Que hay una ignorancia supina en términos jurídicos y también en términos económicos. Entonces, yo escribí el libro porque veía unas carencias increíbles en mis alumnos. ¿En qué sentido las Pues, carencias? ¿Que no saben de derecho? Bueno, que no saben de elementos básicos. Básicamente hay una ignorancia enorme históricas, no saben. Y entonces, si no sabes historia, no sabes cómo ha evolucionado tu sociedad, no sabes cómo ha evolucionado, en el caso nuestro, la sociedad occidental. Y ahí, aparte, pues tienes también carencias desde el punto de vista, por supuesto, jurídicas. Para eso también están en una universidad estudiando en mi caso Derecho o Relaciones Internacionales, pero también tienen carencias desde el punto de vista económico. Están convencidos que el mundo va a colapsar. Están convencidos. Y claro, le tienes que decir, no, oye, esto no es así como nos lo están contando. Están convencidos que estamos yendo a peor. Están convencidos que somos más pobres cuando nunca hemos sido más ricos. Y es verdad que ahora hay unos ajustes, sobre todo en nuestras sociedades occidentales, la clase media. Yo no estoy diciendo que todo sea de color de rosa.
simplemente lo que digo, que ahora mismo se están desarrollando otros países que están más bien en Asia-Pacífico y nosotros nos hemos desarrollado pues después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, ahora pues están ellos, el eje económico mundial se ha movido del Atlántico hacia el Pacífico Índico. Por lo tanto, ellos tienen que descubrir estas cosas y tienen que entender muchas cosas. Por eso el libro habla de tantas cosas. Lo que me llama la atención es que en lo que para mí debía ser el centro del saber y de la confrontación de ideas, la universidad, es el centro del adoctrinamiento, donde solo unas ideas que están tasadas y listadas por el centro del pensamiento dominante, poder, solo esas se pueden pronunciar y exponer y explicar. Las demás, vamos, es que el ponente, es que le cancelan la conferencia en la misma mañana en que se dirigía al campus. Yo hablo de esta base de datos que hay en Estados Unidos, que crece, que es la base de datos de aquellos ponentes que han sido desinvitados de las universidades americanas. Aquí, por suerte, de momento tampoco estamos a ese nivel, digamos las cosas como son. Pero ha pasado. A mí no me ha pasado. A mí no me ha pasado. ¿Tienes conciencia, noticia de que haya pasado en otras universidades? A mí no me consta. No es un fenómeno muy frecuente en España. Lo que sí puede pasar es que determinados profesores pues prefieran no hablar de estos temas que les parecen escabrosos o dan por bueno el relato oficial de vivimos en un apocalipsis climático, el mundo va a peor. Claro, totalmente anticientífico y antidatos, porque si tú vas a los datos ves que vamos mejorando en los parámetros realmente importantes, mortalidad infantil, curva de la pobreza, muerte en el parto de la madre o del hijo, etcétera, determinadas enfermedades. La ciencia, gracias a Dios, está ahí y nos ha ayudado a desarrollarnos y hay que ponerla en valor. La ciencia es una creación, digamos occidental, porque es donde más la hemos desarrollado, no que otras zonas del mundo no tengan su ciencia. Lo que pasa es que aquí la hemos desarrollado especialmente o hemos invertido especialmente en ella. Y por suerte la innovación, el desarrollo son elementos donde el mundo occidental puede sentirse bastante orgulloso. Abundo en las universidades y el sector educativo. En primer lugar, no socava esto, no es contraproducente para las propias universidades. Es decir, que ya muchas de ellas en Estados Unidos tenemos todos los nombres, que si Harvard, que si Yale, es decir, no es contraproducente para ellas. ¿Despertarán algún día al tiro en el pie que se están disparando? Cuando yo miraría... no voy a ir a estudiar ahí porque para que me contéis vuestra potaje ideológico... Bueno, viven mucho del gran nombre que tienen. Yo misma, viven mucho del nombre que tienen. Habría que ver, sobre todo por el sistema de financiación americano en las universidades, quién está poniendo dinero dentro de estas universidades. Yo siempre me acuerdo del libro semidistopía de Holbeck, del francés, Sumisión, que al final cuenta cómo estos grandes grupos... no estripes el libro, que lo lean los oyentes. Bueno, pues habla de algo de las universidades francesas, la Sorbona, que acaba en manos de un gran grupo musulmán. Y ya está. Y no destripo el libro y recomiendo que todo el mundo se lo lea. Entonces, claro, ¿quién está poniendo dinero en estas universidades? ¿Por qué? ¿Por qué se está invirtiendo en este marco, el populismo DVC, como he dicho antes, de crecimiento, victimismo y concienciación en negativo? ¿Por qué? Porque yo creo que es una manera de controlar las masas. Y volvemos al principio, volvemos a las ideologías, a que las ideologías son hoy en día, y específicamente estas que se basan en lo que los americanos llaman DEI, que son las siglas de diversidad, inclusión y equidad. Ellos... se han dado cuenta, en mi opinión, que manejas mucho más fácilmente las masas de esa manera y son religiones laicas.
religiones laicas, el feminismo radical, el ambientalismo radical, el indigenismo radical, el racismo, el antirracismo radical. Yo no creo que sea antirracismo, pero bueno, movimientos como Black Lives Matter, etcétera, son religiones laicas. O sea, tú tienes que tener una fe. Es algo metafísico, no es algo racional lo que te lleva a ascribirte a esto. Bien, voy a conectar lo que acabas de decir con la letra de esa concienciación en negativo, esa C a la que aludías, porque no se está consiguiendo así algo que es un fin declarado en el sistema educativo, en Europa por supuesto, que es fomentar en los jóvenes el pensamiento crítico. Les están haciendo súper críticos, porque protestan por todo y están concienciados. Pero eso no es pensamiento crítico. A ver, explícame, porque yo creo que a mí es la paradoja. Sí, ¿no? La paradoja sí. o sea, me estás hablando de adoctrinamiento, eso no es religiones, de sustitución. Tenemos una juventud totalmente crítica, que cuestiona, que piensa, que protesta mucho. Pero, es que no, claro, me dices que no hay crítica, que no es pensamiento crítico. ¿Por qué no? Yo creo que los profesores, nuestro mayor reto es conseguir que nuestros alumnos consigan dos cosas. Una es la capacidad de análisis y otra es la capacidad de síntesis. Es decir, respecto a la capacidad de síntesis es que un alumno lea un texto y me lo sepa resumir. La capacidad de análisis es que ese alumno que ha leído ese texto lo sepa relacionar con otros conocimientos que él tenga. Por lo tanto, cuando tú consigues... Y esto no lo podemos dar por descontado en este momento, porque los alumnos tienen un gravísimo problema con las pantallas, con la atención y con leer libros en papel, digamos así. Leen muy poco. Yo lo intento y fomento mucho la lectura porque creo que, bueno, que es realmente lo que nos da ese pensamiento crítico de lo que tú estás hablando. No es lo mismo criticar, quejarse, porque se han dado cuenta de que hay un mecanismo que es victimizarse, que les da una serie de ventajas con algunas personas sensibles a esa victimización, que tener pensamiento crítico. Tener pensamiento crítico es saber relacionar determinados pensamientos con referencias externas que me permitan comparar varias ideas, digamos así, o varios puntos de vista y que yo llegue a una conclusión. Digamos así que es casi hegeliano lo que estamos diciendo, tesis, antítesis y síntesis, ¿no? Tengo que hacer un razonamiento. El pensamiento crítico es ser capaz de hacer ese razonamiento, no es criticar. El capítulo 8 del libro se titula El suicidio occidental. Ya acabo de decir, bueno, después de que me ha explicado aquí la censura, la cancelación, ya aquí el catastrofismo de que Occidente, si sigue por este camino, se aboca al suicidio. ¿No es un poco exagerado? A ver, como decía antes, mi libro es optimista, mi libro da esperanza y mi libro simplemente pues juega mucho con... pues con todas estas palabras que estamos observando a nuestro alrededor, el apocalipsis... Oye, que a lo mejor sí se está suicidando. Es decir, yo pienso que nos estamos pegando como un tiro en el pie. Un tiro en el pie, sí. Como cultura. Yo también tenemos a kilómetros, en la otra parte del planeta, vamos a decirlo así, a una civilización asiática. Liderada por China, pero ahí está Corea del Sur, ahí está por supuesto Japón, por supuesto Taiwán, por supuesto emergentes como Vietnam, es decir, que están deseando la prosperidad que hemos disfrutado nosotros lo que decíamos de forma antes. Desacomplejada, porque yo me lo estoy currando, me esfuerzo como sociedad por trabajar, por ganar, por prosperar, y estamos y no como... tienen tantos complejos como nosotros, ni por ahora no los tienen, no demuestran tenerlos. Ni muchísimo menos, y no tienen además este marco de VC, populista de VC, porque a ellos el decrecimiento les da lo mismo, piensan
y con razón, que tienen que crecer. Hay que pensar que ahí hay millones de gente joven. Que es que además tienen hijos. Que tienen hijos. Vamos, sin complejos. Y las madres quieren que sus hijos sean los mejores y estudian. Yo tengo alumnos asiáticos, tengo muchos alumnos asiáticos, tengo alumnos canadienses, americanos, tengo alumnos de todo el mundo y veo mucho estas diferencias. Entonces, sí puede ser el suicidio de Occidente. Quizá no sea tanto una exageración como una estación término a la que podemos dirigirnos. Yo creo que podemos rectificar. En septiembre sale otro libro mío que se llama El rearme occidental, que lucha justamente contra digamos así, pensamiento de suicidio. No creo que estemos ahí, pero hay una cosa curiosa. Cuando cae el Imperio Romano, es justamente después de que el cristianismo sea definido como religión oficial del imperio. Y la caída de los imperios o de las sociedades coinciden siempre con los cambios de valores en la sociedad. La religión pagana romana digamos así, que alababa la naturaleza. Teníamos el dios del rayo, la diosa del bosque, el dios del mar, de los océanos. Entonces estaba muy relacionado con la naturaleza. Lógicamente, porque también en esos momentos el ser humano se tenía que proteger mucho de la naturaleza, no tenía todos los avances que teníamos nosotros. Por otro lado, había tres, digamos así, llamémoslo, tres instituciones. Una era el divorcio, la otra no es una institución, pero una forma de ser, la homosexualidad, y la otra era el suicidio, que no estaban mal vistas en el derecho romano, no estaban castigadas, en la religión romana tampoco. Pero cuando entra el cristianismo, estos tres elementos se prohíben. Es curioso que hoy en día volvemos a observar la naturaleza como una gran diosa, la Pachamama cósmica, Gaia. Nosotros somos culpables de la pandemia porque no hemos cuidado el planeta y la diosa Gaia o Pachamama o como lo queramos llamar nos castiga, y en cambio las tasas de suicidio están más altas que nunca, el divorcio es algo plenamente normal y también la homosexualidad es completamente aceptada. Por lo tanto, vemos un cambio de valores. Yo no creo que haya un suicidio occidental simplemente porque a lo mejor hemos hecho este cambio de valores, pero sí creo que nosotros tenemos una profunda falta de autoestima hacia nuestra sociedad occidental. La sociedad occidental es la que ha sacado a la humanidad de la pobreza. La sociedad occidental es la que ha curado al mundo a través de la innovación de la medicina, de las vacunas, de la penicilina. La sociedad occidental es la que, gracias a la revolución industrial y a la empresa y al riesgo de empresa, al desarrollo empresarial, nos ha hecho prósperos. Y acabamos con la esclavitud. Y nosotros acabamos con la esclavitud y hemos reconocido un espacio de libertad, y los derechos humanos vienen de la sociedad occidental y somos los primeros que queremos proteger la dignidad del ser humano. Por lo tanto, yo creo que lo que hace falta es que volvamos a sentirnos muy orgullosos de dónde venimos, de quiénes somos, de nuestra raíz judeocristiana, de nuestra raíz griega, de nuestra raíz romana. Nosotros seguimos utilizando el derecho romano hoy en día, después de 2000 años. Casi utilizamos también las carreteras, infraestructuras creadas por el gran imperio romano, luego seguido por la monarquía española, la monarquía católica, donde nunca se ponía el sol, que llevó universidades, llevó hospitales. Realmente era una sociedad, se dice ahora que era casi racista, y en cambio Isabel la Católica promovió los matrimonios mixtos, por lo tanto... Se hizo el derecho de gentes, las leyes de Indias, las leyes de Indias. Eran hijos de Dios, sí, hijos como de Dios. El español que sale de palos de moguer. Por lo tanto, creo que hay que reivindicar, y hay ya películas como La primera globalización, sí, o Hispanoamérica, de López Linares.
Que la gente vaya a verlas, que la porque vaya a son verlas. preciosas. Totalmente, hay organizaciones como Unidos por la Historia que reivindica el gran legado de la monarquía española, de la monarquía católica. Luego tenemos el fantástico Código Napoleónico, el gran primer código civil realmente, que además fue exportado a muchísimos sitios más allá de las fronteras europeas. Incluso en la zona de Luisiana, en Estados Unidos, se utilizaba el código napoleónico, en Chile se utilizaba el código napoleónico. Por lo tanto, tenemos estos grandes hitos occidentalizadores, y yo con esto no quiero decir que se haya hecho todo bien. No. Los desastres han estado ahí y ha habido... yo no sé, siempre me viene a la mente Leopoldo II de Bélgica y el Congo y las cosas terribles que hizo, pero bueno, no quiero solo personalizar. O sea, somos humanos, sí, Alesia. Claro. La perfección solo es un atributo de Dios. Exactamente. Nos dicen. Entonces, yo sinceramente creo que lo que le hace falta a nuestros jóvenes, hablábamos de la universidad, y sinceramente yo, que me dedico a otra cosa, yo soy abogada, trabajo en la empresa privada, pues decidí un día tirarme a la piscina de la universidad, porque creo que esa trinchera es donde hay que luchar, y yo lucho ahí en esa trinchera todos los días. Vamos a hablar de soluciones ya para terminar. Sí. Yo estoy entendiendo que una puede ser el sentimiento de aprecio, aprender a apreciar con gratitud. Sí, exacto. El legado sí. que ha recibido. Sí. Que tiene mucho de bueno, y quizá conocer lo malo para no repetirlo. Pues claro. Y para, así es y la para historia, ponerlo, ¿no? en su lugar, ¿no? Más soluciones que te planteo. El verdadero pensamiento crítico es una de ellas. Es decir, somos muy acríticos con lo que se nos ceba desde los poderosísimos medios de comunicación, redes sociales, creadores de opinión. Absolutamente. Y los jóvenes están en el momento adecuado para que su cerebro, que está permeable como una esponja, aprenda a pensar por sí mismo. Yo me quedé alucinada el día que volví. El libro salió a finales de febrero y nos fuimos de Semana Santa en marzo, y el día que volví a mi clase en ICADE, en comillas, encontrarme a mis alumnos con el libro encima de la mesa para que se lo firmara. Qué aplicados. Sí, no, pero el libro además no podía ser un libro de texto, lógicamente ellos sabían de la existencia del libro, yo les había dicho que el libro existía, que lo leyeran si querían leerlo, pero luego era muy bonito escucharles, porque yo ahora sí que sé contestarle a aquel amigo que te plantea las cosas desde lo políticamente correcto, ¿no? Ahora ya tengo argumentos, y para mí era una gran satisfacción. Otra solución que te iba a plantear, a ver si estás de acuerdo, yo tengo aquí apuntada libertad de expresión, es decir, que aprendamos a expresar nuestro punto de vista con respeto. Claro. A que es el nuestro y está sujeto a modificaciones, a correcciones, que no está escrito en piedra. No, claro, el maestro Escotado decía que había que ser valientes y entender que tenemos que cambiar de opinión, que no hay nada más gozoso, digamos, casi, de cambiar de opinión, porque realmente te has dado cuenta, pues, que lo que pensabas antes ya no lo piensas, y que otra tarea pendiente que teníamos, según el maestro, era... dejar al otro ser realmente libre. O sea, no, en el fondo es terrible nuestro sistema democrático, ¿no? Que tú quieres votar a tu líder favorito para obligar a otras personas a vivir como tú crees. Hay algo perverso ahí, ¿no? Claro. Fomentar el respeto a la diversidad de opinión y de pensamiento. A mí me hace mucha gracia que la diversidad es una palabra que está en la boca de tantos políticos y lo que se hace es ahogarla, porque solo se puede pensar este tipo de ideas, solo se pueden... Pero piensen lo contradictorio que es, que se llenan la boca con igualdad y ponen el foco todo el rato en la diversidad, en lo que nos diferencia. Pero ¿cómo vas a pretender tener una igualdad si pones el foco constantemente en lo que me diferencia de los demás? Pero hay para censurarlo claro, y decir que eso no tiene lugar en la sociedad. Son choques conceptuales. Y después tengo aquí apuntado que quizá es una de las... Has hablado de las religiones, el comienzo de la conversación trajo la idea de las ideologías como sistemas de creencias, ¿no? Sí. Que te explican todo el mundo. ¿Estarías de acuerdo si te planteo que ese alarmismo climático, ese feminismo radical que es casi antihombres, antivarones, claro. ¿no? Bueno, el otro día
en los medios de comunicación ya se planteó que lo de las cuotas de paridad ya no valía. Es decir, si ahora un consejo o un organismo público 60%. tiene más mujeres que hombres, da igual. O sea, que no era la paridad no era lo que se buscaba. No. O sea, puede no haber ningún hombre, que eso cumple perfectamente con lo que se proponía, que era feminismo, no, quizás es expulsar al hombre. Claro. O sea, unas cosas, en fin, todo ese tipo de identidades o de causitas, ¿no? Con C pequeña, que dan sentido a la vida de tantas personas y tantos jóvenes, que sean quizá sustituidas por causas mucho más comprensivas, en el hecho de comprender la diversidad y la diferencia y que engloban todo. Es decir, deja de ser un colectivista que yo pertenezco a mi grupo y me enfrento a todos y aspira a que todos convivamos. A ver, es que aquí, y esto yo creo que es muy importante, yo veo un hilo conductor, y volviendo a las ideologías, entre el colectivismo que tú acabas de nombrar, que lógicamente todos sabemos cómo ha acabado. Es que es mi bando contra el tuyo. Claro, pero el colectivismo... Guerra civil, es enfrentamiento, o sea, es que se juega con pólvora. Claro, pero ¿por qué? Porque están buscando una sociedad polarizada, porque ya tienen claro, y de hecho Francia es un ejemplo claro, donde ha desaparecido de golpe el centro y veremos lo que pasa el domingo, pero esto es el síntoma de una época, no es solo Francia, es el síntoma de una época. Yo creo que hay un hilo conductor en los pensamientos colectivistas que tras la caída del muro de Berlín, y cuando se han dado cuenta que en el ámbito económico ya no tenían nada que hacer, yo no conozco ningún pensador relevante de izquierdas que proponga un sistema alternativo al capitalismo. Thomas Piketty, todas sus teorías están dentro de un sistema capitalista. Stiglitz está dentro de un sistema capitalista. Por lo tanto, ellos tienen muy claro que respecto a la economía no tienen nada que hacer. Entonces, vamos a asumir otras causas de los parias de la tierra, de los colectivos agraviados históricamente, porque está claro que esos colectivos han sido agraviados históricamente. Nadie puede negar eso, nadie lo puede negar. Y dicen, vamos a ser el altavoz y nosotros vamos a ser los únicos que defiendan sus derechos. Ahí es donde empezamos a decir, bueno, pues no. Bueno, pero yo te puedo negar que deba ser yo quien le resarza y quien le tenga que pagar. Por supuesto. O sea, si a los negros de Estados Unidos se los esclavizó, eso pasó hace siglos, ni yo ni mi padre estaban entonces, no fuimos por los supuesto. perpetradores. Y aparte que no puedes reivindicar un resarcimiento colectivo, un resarcimiento... Pero es que eso se reivindica. Por supuesto, lo sé, y nunca habrá perdón, se arrodillan en un estadio de fútbol. Además no son muy originales en sus rituales porque los son muy religiosos. Son muy religiosos, los cogen todos del cristianismo. Pedir perdón, arrodillarse, tener héroes. Bueno, la religión woke, digamos así, pues tiene sus sagradas escrituras de Judith Butler, de John Money, tiene sus mártires como George Floyd, tiene sus ritos como arrodillarse, en fin, no hay una gran originalidad. Pero lo que sucede con eso es que al final estas religiones laicas, como yo las llamo, pues hay el hilo conductor entre marxismo, caída del comunismo, neomarxismo, si lo queremos llamar así, la CLAU, etcétera, etcétera, y ahora ha pasado por el populismo aquí en España y ahora tenemos el wokismo. Por lo tanto, yo veo un hilo conductor histórico que deriva, que transforma o que disfraza el marxismo va detrás de causas reivindicativas, o el colectivismo lo disfraza de nuevas causas y entonces va buscando los nuevos colectivos y en vez de proteger la libertad individual, que yo creo que es lo que deberíamos hacer, proteger la libertad individual porque somos todos ciudadanos libres e iguales. Lo que pasa es que hay un círculo vicioso ahí. El círculo vicioso es que nuestras constituciones declaran que todos somos ciudadanos libres e iguales y podemos reivindicar nuestros derechos si están siendo violados, incluso con una justicia gratuita. Perdona, sí. Ante la ley. Ante la ley. Ciudadanos libres e iguales ante la ley. No mediante la ley, esa es la gran diferencia. Y no en otros ámbitos. No, claro, ante la ley, ciudadanos libres e iguales ante la ley, pero ¿qué sucede? Que estos movimientos políticos, estos líderes de opinión, identifican casos
que pueden existir de un ciudadano que no está siendo tratado como un ciudadano libre o igual ante la ley, y normalmente la democracia liberal, la democracia constitucional de turno cede a esta presión y va ampliando, o sea, la ventana se va abriendo cada vez más. ¿Por qué? Porque estamos dentro de esta espiral de la que no conseguimos salir, donde en ningún momento ponemos un punto y final en la igualdad, en esa libertad y en esa igualdad. Entonces, una espiral que es casi, yo veo casi imposible poner un punto final, ¿no? Bueno, es que has mencionado que se iguala mediante la ley. Y ese tipo de leyes no son leyes, Alesia. Ese tipo de leyes son privilegios. Claro, es decir, las cuotas, etcétera. Cuando yo hago una ley porque asumo que la igualdad exige para que sea plena y completa, igualdad material, y yo hago una ley para que tú tengas derecho a reclamar más trozo del pastel que otro, eso no se llama ley, se llama privilegio legal. Sí, no. Hay un capítulo entero justamente hablando de la diferencia entre la igualdad ante la ley y la igualdad mediante la ley, y cómo esa tensión es lo que realmente mantiene vivo el choque partidista, digamos así, el choque entre las diferentes familias políticas. Bueno, oye, ¿Cuánto llevamos? Muy corto, 1 hora y 24 de vídeo de conversación. Oye, ha estado y fíjate, genial. Me has sacado el tema del woke, que no hemos hablado de él, pero te voy a dar un descanso, no quiero abusar de tu paciencia. No. Porque llevamos 1 hora y media prácticamente. Yo te escribo, tuve la gran suerte, como el libro se termina de escribir en París, y yo tengo la gran suerte, pero bueno, esto es algo divino, porque había una posibilidad entre 1.000 millones, que justamente mi vecino de enfrente era Jean-François Braunstein, que es, yo creo, el mayor experto sobre, él tiene un libro además que se llama La religión woke y los peligros del wokismo, etc. Y nos hicimos amigos, y yo estaba ahí acabando el libro, y después de larguísimas conversaciones con una copa de vino con Jean-François, pues rematé el libro y tengo 2 o 3 capítulos sobre la religión woke. Es lo que decía antes, unos ritos, una religión sin perdón. Da igual cuántas veces pidan perdón, el perdón no va a ser concedido, porque hay un pecador que tiene el estigma, el pecado original, impreso en su ADN, y somos los occidentales. Somos estructuralmente racistas, imperialistas, heteropatriarcales, etc. Pongamos todas las palabras, capitalistas. De hecho, creo que actualmente el racismo, para los que difunden esa ideología, creo, solo es cosa de blancos. Sí, claro. Es decir, un negro no puede ser racista. No. Cuando pues no hace falta más que ir a un país africano para que veas cómo ellos mismos me acuerdo en Johannesburgo, se distinguen por tonos de piel y son crueles. No, y entre los indios, que en Durban, en Sudáfrica, hay una gran colonia india, y los indios y los negros pues tienen unas tensiones, viven dentro de una tensión constante. Por lo tanto, sí, bueno, es que en la religión woke, bueno, pues hay una serie de directrices y lo siguen como lo que es, como una religión, ¿no? Como un dogma. Es dogma, no se cuestiona. Fíjate, yo, y ahora ya para concluir, cuando defendí mi tesis doctoral, claro, la tesis doctoral tenía un nombre, era Hacia el capitalismo humanista, la globalización de los principios de la Unión Europea. Bueno, pues te puedes creer que no pude poner ese título a mi tesis doctoral, lo tuve que cambiar porque, claro, no podía llevar la palabra capitalismo, eso me habría perjudicado profundamente. Y bueno, pues así fue, o sea, sufrí una pequeña cancelación. Pues para muestra un botón de que esto también ocurre en España, de que la autora sabe de lo que habla porque lo he vivido en sus carnes. Y oye, has dicho que en septiembre, bueno, esto hemos hecho algunas referencias temporales, no sé cuándo se va a publicar esto, seguramente a final de año, pero bueno, ya has dicho que en septiembre, es decir, dentro de 2 meses, estamos ahora en julio, habrá nuevo libro. El rearme occidental. Toma ya. Siempre con Almuzara, en este caso Almuzara Universidad, porque hay que decir que es un texto quizás un poquito
más técnico, hablo mucho de la Unión Europea, hablo mucho, bueno, han sido las elecciones hace pocos días y se están todavía repartiendo los carguitos ahí en Bruselas y bueno, hablo un poquito de ese rearme que yo creo necesario para justamente recuperar esa autoestima que deberíamos tener en nuestra sociedad occidental y una rectificación en las políticas en Bruselas, una rectificación en materia energética, una rectificación en materia de inmigración, una rectificación en materia industrial. Yo creo que tenemos grandes políticos allí, pero realmente deberían empezar a trabajar un poquito en la protección de los ciudadanos de a pie. Muy bien, pues los interesados deberían quizá en primer lugar leer Cancelación, que para eso está escrito ya, está editado, es un libro que no es precisamente, son casi 300 páginas, es un ensayo y van a encontrar además muchos más temas que los que hemos hablado aquí. Esto es simplemente una parte del libro, tocas muchos más asuntos y bueno, es muy completo, es una lectura que se va a aprender, van a aprender mucho, yo creo que Gracias. sobre todo universitarios. Sí, está dedicado a ellos. Recién egresados de su grado, de su universidad, es un buen texto para situarse en el mundo occidental yo con sus crisis y sus bondades y sus victorias. Como todo en la vida. Muchas gracias. Gracias a Alesia, ti. por estar en Value School. Ha sido un placer. Gracias Igualmente, a todos. hasta la próxima. Muchísimas gracias.